Hay muchas demandas de distintos tipos, tenemos juicios de reivindicación y los que son más actuales son los juicios penales. En algunos casos la comunidad Pachila-Antrao, a través de miembros de la comunidad Pachila-Antrao, han sido demandados por usurpación y en otros casos esas mismas personas se han constituido en querellantes contra particulares por daño y por amenazas, golpes, etcétera. Hemos tenido novedades importantes en relación a lo que es el juicio de reivindicación iniciado por PIP, en el que es parte de la comunidad, que esto viene a ser Puerto Elma, que si bien tuvimos en primera instancia una sentencia adversa, la hemos apelado ante la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes y nosotros esperamos revertir esa sentencia. Así que bueno, con la causa Vialidad, Vialidad Nacional, que es un juicio de desalojo iniciado por la Dirección Nacional de Vialidad contra la comunidad Pachila-Antrao. Doctor, sobre eso tiene que ver con la ruta de circunvalación, ¿verdad? Esto tiene que ver con la ruta de circunvalación, exacto. En algún momento la Dirección Nacional de Vialidad inició un juicio de usurpación a los ocupantes del lugar, es decir, ellos adquirieron a través de convenios de advenimiento autorizaciones de quienes figuraban como titulares de dominio, gente que vive en Buenos Aires, de esas comunidades, pero mandó a realizar un desalojo ciego sin constatar de que hubiera gente adentro. Bueno, cuando sucedió esta situación, nosotros nos presentamos, contestamos demanda, nos presentamos como comunidad, que digamos que fue algo que fue repelido por la Dirección Nacional de Vialidad, porque ellos sostenían que habían demandado a las personas efectivas que estaban ocupando. Esa batalla se la ganamos en la Cámara de Apelaciones de Roca, que le dio legitimidad a la comunidad Pachila-Antrao para hacer la defensa y también a la comunidad Quintriqueo como tercero interesado. Nosotros en estas instancias estamos con un juicio, estamos en buena posición y la última novedad es que nosotros hemos acusado la caducidad de instancia, por cuanto Vialidad Nacional no ha movido el expediente durante más de 6 meses. Y bueno, y prontamente seguramente el juez irá a resolver y estaremos a la espera de esa resolución judicial. Bueno, ¿qué se puede responder quizás a una parte de la sociedad, más que nada la interesada sobre el territorio de Pachila-Antrao, que aduce permanentemente y de manera sistemática como para instalar en la opinión pública de que la comunidad no tiene derechos, de que se tratarían de usurpadores aquí en la zona del Cerro Belvedere? Bueno, yo lo que les puedo decir a la comunidad es que la comunidad tiene derecho y ha tenido siempre derecho a sus tierras. En primer lugar, la comunidad fue víctima de un doble despojo, es decir, en primer lugar hubo un genocidio en el cual despojaron de su tierra, de su cultura, masacraron a toda la comunidad mapuche y ni bien habían ellos consolidado esta situación de despojo hacia las comunidades, necesitaron a los mapuches para marcar los límites, para amojonar todos los límites de la cordillera, entre la cordillera, en pago de ese trabajo de servicios de vaqueanos, que en su momento lo hizo la familia Paichil y la familia Antrao, que eran los originarios que estaban en aquel entonces, esto es 1902, el general Roca en aquel entonces, que era presidente de la Nación, les dio el lote 9, que conforma todo Villa La Angostura.